de fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Y ese sistema educativo estuvo fuerte demandado por las propias clases dominantes para que cumpliera la función de construir un formato de identidad nacional. Y podríamos decir que ese formato de escuela pública hasta los años 30 estuvo fuertemente impregnado de componentes de su dimensión política. A partir de los años 30, y que comienza un pequeño desarrollo, un incipiente desarrollo industrial en nuestro país, la educación va a ser demandada también por funciones más de tipo económico. Nuestro sistema público va a tener una cruce con aquellos aspectos que hacían a ese desarrollo industrial, a un cierto interés por el desarrollo del conocimiento científico, que no estuvo tan presente en la etapa anterior. Si la educación no es la puerta al progreso y si la educación no es la puerta para el desarrollo del país, entonces hay que explicarse qué está pasando. ¿Por qué nuestros países van para atrás? ¿Por qué los países de América Latina en su relación con las grandes potencias van para atrás? ¿Por qué la educación no estaba respondiendo a ese mandato de progreso, de puerta abierta al progreso? Que intentan buscarle otro sentido a la educación. Si el sentido no debe ser, la educación no debe servir para disciplinar a un sistema, para ir en respuesta a las demandas de un tipo de economía que no satisface la necesidad del conjunto de la población, debe plantearse otras alternativas que yo creo que Marta las explicó bastante bien, tanto en relación al conocimiento como a la propia subjetivación de lo que interviene en el proceso educativo, como una relación dialógica que cambia totalmente la mirada respecto a la educación. Bueno, a ese sistema educativo que entra en crisis con esa situación de la propia realidad económica nacional y mundial, empiezan a buscarle el propio sistema nuevos sentidos. Son las reformas de los 90. Las reformas de los 90 en nuestro país forman parte de un diseño mundial. Ya no se trata como mandato de un sistema que tiene como propósito la construcción de identidad nacional. Ustedes han visto cómo paulatinamente todos los aspectos que hacen a la construcción de la identidad nacional empiezan a quedar un poco más diluidos. Esto también tiene que ver con una realidad, con respecto de la vida real, una economía, una cultura mucho más mundializada. En vez de tener la demanda de la construcción de una cultura nacional, la escuela se siente interpelada por una cultura que tiene un carácter mucho más mundial. Personalmente creo que la reforma de los 90 jugó sobre varias dimensiones. La construcción del conocimiento ya tiene una complejidad tan grande que no se puede pretender que países como el nuestro estén en el mismo nivel de construcción del conocimiento que los países centrales. Hay quienes van a ser productores de conocimiento, hay quienes van a ser técnicos y hay quienes van a ser, simplemente usuarios del conocimiento. Y en el mundo también esa división, lo que nosotros tenemos más claro, que son divisiones internacionales de trabajo, que hace que en determinados países produce la tecnología y otros somos los armadores de partes, eso también se está desarrollando a nivel del conocimiento. Y entonces, los grandes centros de producción del conocimiento están en los países centrales y nosotros en nuestras universidades tienen que producir técnicos. Y entonces la reforma del 90 puso su eje en, recuerden ustedes, la educación básica. Para un país como el nuestro, que ya tenía muy desarrollado su sistema de educación básica primaria, que llegó a ser la quinta del mundo en el año 43, cuando sube el peronismo. La reforma de los 90 combinó una necesidad de reestructurar los sistemas educativos a nivel mundial para responder a esta nueva división internacional de la producción del conocimiento, junto con algunos aspectos que hacen la disciplina a un nuevo orden de tipo político. Si lo central ya no es la construcción de identidad nacional, el fortalecimiento de estados nacionales, sino una contención social, por ejemplo, muy grande el número de habitantes de cada país del mundo que quedan fuera, que están en
mundial. El capitalismo necesita del sistema educativo como sistema de contención social a una economía que va a tener, que tiene ya en nuestro país un tercio de la población incluida, y en el mundo es la tendencia. Es decir, la reforma de los 90, pacto de Estado para el sistema educativo, respondió a la etapa nueva de la globalización capitalista que tiene que reestructurar y adaptar el sistema educativo a esos cambios. Sus aspectos, digamos, más torpes, llamémosle así, de la gestión de CIBE y la transferencia dejando sin fondos a las provincias, cuyas consecuencias ya las conocemos todos, entonces no nos vamos a detener. Para mí estamos en una segunda vuelta de tuerca y profundización de esa reforma educativa. Algunas adaptaciones en el sistema educativo fueron un poquito primeras, llevamos un poco la vanguardia con nuestra reforma de ley, la ley 26.206 de Kirchner-Pirimus, que ajusta, desarrolla, hace más viable la propia reforma educativa de los 90, pero es continuidad. Lo que el capitalismo necesita es que esa educación sea cada vez más heterogénea, porque no se puede dar de todo a todos. No se puede a todo el mundo poner a producir conocimiento. Entonces, habrá universidades para producir conocimiento y habrá lugares más de instrumentación técnica para que pueda la población manejar un computador de Windows. Entonces, ¿cuál es lo nuevo es la fragmentación del sistema? ¿Y qué es lo que a nosotros en la actual etapa de la educación pública nos tiene que interpelar y hacer poner la alerta? Cada vez más el sistema educativo va a ser un sistema educativo heterogéneo, fragmentado, distinto. Ricos y pobres van a estar en el sistema educativo, pero con calidad de educación diferente. Nosotros ya lo vimos cuando fue la transferencia de las escuelas a las provincias y tenemos una inversión, nosotros educativa, de 1,5 con respecto a provincia de Buenos Aires, 1. O sea, por cada $1,5, por cada alumno acá que se invierte $1,5 en la ciudad de Buenos Aires, usamos la General Paz y un chiquito tiene $1, para no entrar en cifras más concretas. O sea, el 50% menos de inversión. Eso es la fragmentación del sistema educativo. Con respecto a Santiago del Estero, o Formosa, o Salta, y el sur, la relación es 1:4. Eso es fragmentación del sistema educativo. No es un sistema educativo nacional, como el de principio del siglo XX de la ley Náñez, centralizado, el Estado centralizando el sistema educativo, un sistema público controlado por el Estado. Entonces la ley Náñez hacía que el gobierno tenía la obligación de construir escuelas en Pampa, no sé dónde, es una escuela que tiene el diseño del normal 8. Si uno va por la montaña y 7 escuelas, bueno, no es un sistema nacional. Ahora es un sistema fragmentado nacional, con inversiones por alumno fragmentadas nacionalmente, empiezan toda Argentina. Y el otro problema es la fragmentación intrajurisdiccional. Nosotros sabemos que las inversiones que hay en determinadas escuelas